puissante. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. On n'a plus le choix. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Suneter Booktube. Hoy voy a comenzar la lectura de una nueva novela. Esta novela se llama La cinta roja. Y me dieron ganas de volver a leer este libro por todo lo que está pasando en Francia y recordar un poco la historia de Francia. Siempre es interesante. Me parece una historia muy interesante la de esta novela y sobre todo la historia de Francia. Les voy a contar, como siempre, lo que dice la contratapa y sobre la autora. Espero que estén todos muy bien, que estén comenzando las vacaciones igual que yo, preparándose para las fiestas, para una escapadita de vacaciones. Y bueno, comencemos entonces. La cinta roja. Pocas veces la realidad ha dado un personaje de vida tan intensa y aventurera como Teresa Cabarrús, la dama española que, según la leyenda, logró acabar con el terror en la Revolución Francesa. Para sus detractores, una arribista que hizo de la frivolidad su religión y de la seducción una forma de supervivencia. Para sus admiradores, una mujer que consiguió salvar a muchos inocentes de la muerte y que mereció que la llamaran Nuestra Señora del Buen Socorro. En lo que todos están de acuerdo es en que la turbulenta historia de amor que vivió con el revolucionario Tallien fue el momento culminante de una vida extraordinaria. Aristócrata, rea de la guillotina, amante de asesinos y de futuros emperadores, fue revolucionaria y también princesa y madre de 10 hijos. Una mujer así merece ser la protagonista de una novela memorable. Carmen Posadas la rescata del olvido y recrea en primera persona su vida apasionada y llena de claroscuros. Carmen Posadas es uruguaya, nació en Montevideo en 1953. Es una de las autoras contemporáneas que mejor ha sabido ganarse el aplauso de la crítica y el público. Con una trayectoria de más de 20 años desde que en 1985 publicara El Manual del Perfecto Arribista, ha escrito ensayos, guiones de cine y televisión, libros juveniles, relatos y varias novelas. Como Moscas Azules del 96, Nada es lo que parece del 97, Pequeñas infamias, Premio Planeta del 98, La Bella Otero de 2001, El Buen Sirviente 2003 y Juego de Niños 2006. Entre sus obras más recientes destacan Literatura, Adulterio y una Visa Platino y Hoy Caviar, Mañana Sardinas, publicada junto a su hermano Gervasio Posadas. Sus libros han sido traducidos a 21 idiomas y se han publicado en más de 40 países. La acogida internacional tanto de los lectores como de la prensa especializada ha sido inmejorable. Pequeñas infamias recibió excelentes críticas tanto en The New York Times como en The Washington Post. En el año 2002, en la revista Newsweek se saludaba a Carmen Posadas como una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación. Ay, perdonen, pero estoy como con una alergia. ¡Mamma mía! Hace como 2 meses que estoy con la alergia. Ahora los ojos. Qué hermosas las vacaciones. Bien, les muestro a Carmen Posadas. Ok. Me encantaría tener una cámara digital nueva, con mejor calidad, eso me encantaría. Pero bueno, todavía no se puede. Hay cosas más importantes ahora. Bien, este libro es del 2008, por las dudas si lo estaban preguntando. Está dedicado a Jaime, mi primer nieto, dice la autora. Vamos a ver el índice. Preámbulo. A veces yo leo el preámbulo y otras veces no, dependiendo del tono del preámbulo, digamos, como lo que quiere contarnos. Bueno, ustedes decidirán. Preámbulo. Cuando yo era niña, durante las largas y muchas veces tediosas clases de historia,
Me dedicaba a hojear anticipadamente las páginas del libro que tenía delante, poniendo atención solo a las ilustraciones que me parecían más atractivas. Así es como descubrí un retrato de Teresa Cabarrús y debajo la siguiente explicación. Espía y aventurera española que logró acabar con el terror en la Revolución Francesa. Rea de la guillotina, amante de asesinos y de futuros emperadores, fue también marquesa, revolucionaria, princesa y madre de 10 hijos. Como ocurría a menudo entonces, por lo menos en mi colegio, el fin de curso llegó antes de que lográramos terminar el libro, por lo que no alcanzamos ese año a estudiar la Revolución Francesa. Al siguiente, sí, pero en el libro de sexto ya no había retrato de la aventurera y espía española. Así la olvidé durante años, hasta que un día tuve la oportunidad de toparme de nuevo con ella gracias a un cuadro de Goya. En el Banco de España se guardan los retratos de todas las personalidades relacionadas con esta institución, dada en tiempos de Carlos III. Pues bien, uno de los promotores fue Francisco Cabarrús, y preguntando averigüé que aquel grueso caballero de calzón corto de un curioso color verde lima, según lo relata Goya, era además el padre de mi aventurera de la Revolución Francesa. Siempre me han interesado las vidas con claroscuros, con altibajos, con momentos sublimes y otros bochornosos o miserables. También me interesan más los personajes de la historia, que sin ser protagonistas de primera fila son capaces en un momento dado de cambiar su rumbo y por tanto de modificar el futuro. Tal es el caso de mi protagonista. Hay que decir además que Teresa, o Teresia, como ella se hacía llamar para mantener en lo posible el sonido español de su nombre, fue una mujer extraordinariamente bella. El dato lo añado con suma cautela porque suele distorsionar la percepción que se tiene de una persona, aun si se trata de una mujer. De hecho, resulta curioso señalar cómo casi todos los biógrafos de Teresa Cabarrús han sido hombres, y cada uno de ellos se confiesa fascinado, por no decir enamorado, del personaje. Sin embargo, yo creo que ni la fascinación ni mucho menos el enamoramiento son buenos puntos de partida para una biografía. El fascinado tiende a moldear la realidad y los personajes según sus deseos, tiende también a veces a quedarse en la superficie, en el mero aspecto exterior, en la espuma, no en la esencia, en lo anecdótico. Por tanto, y en el caso de Teresa es muy fácil hacerlo porque ella era en efecto superficial, lucía un bello aspecto exterior y su vida estuvo llena de anécdotas. Las biografías más antiguas a las que he tenido acceso la retratan como una prostituta de lujo o, en el mejor de los casos, como una cortesana. Se recrean mucho, por ejemplo, en el papel que desempeñó junto a su amiga la emperatriz Josefina como diosa del periodo histórico que se conoce como del Directorio. Hablan de su peculiar forma de vestir, o deberíamos decir desvestir. Con túnicas romanas abiertas hasta medio muslo, el pecho desnudo y sus areolas rodeadas de pequeños diamantes. Resaltan las fiestas que organizaba para reunir a los personajes más célebres de la época, en los primeros tiempos de la Revolución, a Lafayette, Mirabeau, Talleyrand, o más adelante, durante el Directorio, a Napoleón, Fouché, Chateaubriand. Hablan mucho de su... Perdonen mi francés. Hablan mucho de su frivolidad, del descarado uso que hizo de su belleza y de cómo, tras la muerte de María Antonieta en la guillotina, se la llegó a considerar algo así como la reina o diosa profana de la Revolución, mitad prostituta, mitad santa, a la que llamaban, por cierto, Nuestra Señora del Buen Socorro. Reconocen en efecto sus méritos como artífice del fin de la época del terror y la némesis de Robespierre, pero la presentan como un mero instrumento en manos de otros actores más destacados, desde el punto de vista político, como el Maquiavelo Fouché o el ambicioso Barras. Otras biografías más recientes gustan de presentarla, en cambio, como una espía de la corte española, o más injustamente como una simple marioneta, cuyos hilos movía desde la distancia su padre, el conde de Cabarrús, en connivencia con Godoy. Aventurera, también intrigante, prostituta, espía, frívola, marioneta. Pienso que si no hubiera sido tan bella, los epítetos que inspiró a los cronistas de otras épocas habrían sido bastante menos desdeñosos.
Incluso sus biógrafos más fascinados no pueden dejar de señalar otros valores que también tenía Teresa y que parecen contradecir su fama de consumada devoradora de hombres. Me refiero al papel primordial que desempeñó al salvar de la guillotina a millares de personas, primero en Burdeos y después en París. O más importante aún, el hecho de que fue su mano la que guió a Jean Lambert Tallien para acabar con Robespierre y con una de las etapas más sangrientas de la historia. Un poco más adelante, esa misma mano, siempre generosa, se tendería incondicional hacia Josefina, cuando las dos compartieron prisión y sentencia de muerte. La misma mano, por cierto, que un par de años más tarde, ayudaría a medrar a un ignoto militar llamado entonces Napoleone di Bonaparte. Y es que la vida de Teresa Cabarrús se extiende desde los idílicos años del reinado de Luis XVI y María Antonieta, luego a lo largo de la Revolución y la época del terror, más tarde por la escandalosa frivolidad del Directorio, hasta el imperio de Napoleón, y continúa aún más allá de su derrota en Waterloo y del exilio en Santa Elena. De todos estos tiempos azarosos y apasionantes fue testigo de excepción nuestra protagonista, hasta acabar como madre devota de 10 hijos y princesa de Chimay en un viejo palacio a las afueras de Bruselas. Cerca ya de su muerte cuentan que dijo: ¿de veras he vivido tantas vidas? A veces pienso que fue todo un sueño. Se dice que la noche del 14 de julio de 1789, tras la caída de la Bastilla, Luis XVI le preguntó al duque de la Rochefoucauld: ¿se trata de una revuelta? A lo que el duque, muy influido por los términos científicos y astronómicos que empezaban a popularizarse por aquellos tiempos, respondió: no, sire, se trata de una revolución. No se equivocaba la Rochefoucauld. Aquello era una revolución. Un giro copernicano impulsado por los mejores sentimientos del ser humano, el deseo de libertad, de fraternidad, de igualdad. Me encanta la Revolución Francesa, me encanta su estandarte, me encanta, aparte es bastante virulenta, entonces leer sobre esa historia te pone los pelos de punta. Un viraje de 180 grados concebido para acabar con los antiguos privilegios, con la esclavitud y con la diferencia de clase, pero que terminó como Saturno devorando a sus hijos. El sueño de la razón produce monstruos, escribió Goya para acompañar una de sus pinturas negras. Lo mismo podría decirse del tiempo histórico que todos conocemos como la Revolución Francesa, uno en el que el ser humano fue capaz de lo más sublime y también de lo más bajo y abyecto. En este escenario y con estos mimbres se trenzó la historia de Teresa Cabarrús y la de aquel bello sueño. Ese fue el prólogo. Vamos a comenzar entonces con el primer capítulo. Esto que ven ahora es como una introducción. Dice así: el recuerdo de la guillotina. Me aseguran que será una muerte indolora. Dicen que solo hay que cerrar los ojos y esperar unos segundos, apenas 10 o 12. Primero oiré el silbido de la cuchilla, luego un leve soplo de aire que se desplaza y a continuación un golpe seco. Nada más. El modo en que hay que comportarse antes de la llegada al patíbulo lo estuvimos ensayando ayer con detalle. Aquí donde me encuentro ahora, en la prisión de la Fosse, en París, nos dedicamos a escenificar nuestra propia muerte. Se trata de una peculiar forma de pasar el tiempo y de asegurar que entramos en la historia del modo más hermoso. Cuando me trajeron hace unos días, a duras penas, podía creer lo que estaba viendo. Damas y caballeros, cuya decapitación estaba prevista a las pocas horas, se entretenían en repasar los detalles de su postrera escena. La manera de mantener alta la cabeza en todo momento, la mirada firme. Incluso ensayamos el mejor modo de apretar la mandíbula para refrenar su posible castañeteo durante el viaje en carreta hasta el cadalso. Habéis de procurar, me dijo ayer mismo un anciano caballero de barba entrecana, que hoy ya no está con nosotros, llevar 2 camisas ese día.
Estamos en verano, es cierto, pero las bajas temperaturas de buena mañana son traicioneras y nadie debe tomar por miedo lo que es tan solo el natural estremecimiento que produce el frío. Y ahora, mi querida amiga, añadió mirando a otra de las prisioneras, una bella criolla, que según me dicen se llama Madame de Bournay. Ensayemos un poco más. Es vuestro turno. Sin embargo, la viuda de Bournay no gusta de esos juegos. Ella prefiere llorar su suerte en silencio y a veces muy ruidosamente. No hay nada que objetar, cada uno se enfrenta a su fin como mejor puede. Desolación o dignidad, ¿qué importa la actitud que se elija? Las dos conducen hacia la misma cuchilla afilada. Aún así, creo que yo, llegado el momento, elegiré la segunda. La mirada muy alta y 2 camisas para que el frío de la mañana no pueda hacerme temblar. Papá decía siempre que la Petite Thérèse tenía una vena teatral muy considerable. Papá siempre tenía razón. No le desdigamos, por tanto, mi forma de morir. Se asemejará, pues, a la de esos que juegan a escenificarla del modo más bello. Ahora veamos, observemos un poco más, para ver cómo se preparan para el posterior viaje mis otros compañeros de suerte. Allí veo a una muchacha. No puede tener más de 15 años. Lleva el pelo cortado a la altura de la nuca para no entorpecer la caída de la gran igualadora. Así llamamos aquí a la guillotina. También la llamamos Luisette, o la viuda, o de otras 1000 maneras, y a ser guillotinado lo llamamos mirar por la ventana revolucionaria, o dejarse rasurar por la navaja nacional. Resulta difícil de creer, lo sé, pero lo cierto es que mucho de lo que se hace o se dice aquí en la prisión de la Fosse se acompaña de una sonrisa. La muchacha, por ejemplo, lleva anudada al cuello una cinta roja. Se trata de un guiño, de un pequeño chiste entre nosotros, los prisioneros. A algunos les gusta representar de esta forma y de antemano el tajo de la gran igualadora sobre su carne. Más allá, un caballero de unos 40 años ensaya junto a una dama pelirroja las reverencias que ambos dedicarán al populacho que asiste a las ejecuciones. A las tricoteuses, a las sans-culottes. Los caballeros hacen así, las damas hacen así. Solo les falta añadir música y con ella el resto de la letra de aquella canción infantil que Mademoiselle nos enseñaba allá en Madrid, a mis hermanos y a mí de niños, para que aprendiéramos bien el idioma de Notre bon papa. Le pont d'Avignon, on est dans, le beau monsieur font comme ça, et puis encore comme ça. No sé si lo leí bien, pero es la que nosotros conocemos como sobre el puente de Avignon, todos cantan, todos bailan sobre el puente de Avignon, todos bailan y yo también. Hacen así. Y ahí venían todas las profesiones, así los zapateros, así las costureras y etcétera. No sé si la conoce, pero cuando yo era chica la cantaba. Por cierto, aquí en la cárcel también se baila mucho. Casi tanto como se ama. No, no es verdad. Se ama aún más de lo que se baila. Es como si la muerte fuera una gran borrachera que incitara a la lascivia. Allá veo entregados a sus juegos, por ejemplo, a una dama con uno de nuestros carceleros. Más acá, la bella muchacha de la cinta roja en el cuello lo hace abrazada a un caballero de 60 y tantos años. Un poco más lejos, 2 mujeres que se aman. Luego 2 hombres, y 2 hombres y una mujer, y 2 mujeres y 2 hombres. El amor aquí, por lo que se ve, se parece mucho a Madame Guillotine. Ambos son los grandes, los perfectos igualadores. Porque, ¿qué más da a quien se ame mientras se ame? Aún estamos vivos. Eso es lo único que importa. Mañana ya no. He intentado dormir un poco, pero hace demasiado calor. Aún así, tal vez me haya quedado adormilada, porque he soñado con lo que pasará mañana, el 9 de Thermidor del año 2. Es bello este calendario revolucionario que cuenta los años desde el 5 de octubre del mismo año en que mataron a Luis Capetto. Y bellos son también los nombres
de los meses que han inventado, todos con reminiscencias agrícolas o meteorológicas. Brumario, el mes de las brumas. Frimario, el del frío. Vendimiario, el de la vendimia. Termidor, el del calor. Las autoridades revolucionarias decidieron dividir el año en 12 meses de 30 días y los 5 días que faltan para completar los 365 se llaman ahora Sansculottids. Y son 5 jornadas que se dedican enteras a fiestas. Una glosa las ideas revolucionarias, otra el talento, otra el trabajo, otra la virtud, otra los hechos heroicos. Lástima que en este glorioso año 2 los hechos heroicos hayan sido tan aterradores. El mes de Nivós, por ejemplo, puede alardear de que en sus 30 días cayeron 12 cabezas cada 5 minutos y ahora que ha llegado el calor, los vecinos de las calles adyacentes donde está instalada Madame Guillotine se quejan de que la sangre que desborda los desagües que hay debajo del cadalso obstruye las acequias. Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Cuentan que dijo Madame de Roland, el alma de los girondinos, pocos minutos antes de subir al patíbulo. ¿Qué diré yo mañana cuando llegue mi turno? Tengo que idear una bonita frase que sea tan corta y acertada como esa. Pensemos. Yo, Teresa Cabarrús Galabert, hubiera querido que mis memorias empezaran de la manera que he relatado más arriba. Esto es recordando las últimas horas que pasé en la prisión parisiense de La Fosse, cuando me faltaban apenas unas horas para morir. Había pensado escribir un par de detalles más sobre cómo nos enfrentábamos a la muerte en aquellos días. A continuación, contaría también lo sucedido al día siguiente del previsto para mi muerte y el modo en que se puede pasar de la guillotina a la gloria en tan solo unas horas. Así relataría cómo el 9 de Termidor, 27 de julio de 1793, en vez de morir Teresa Cabarrús, murió el periodo histórico llamado Terror. Creo que sería muy interesante para quienes gusten de las ironías y también de las carcajadas de la historia. Sin embargo, la menor de mis 10 hijos, Marie-Louise, está empeñada en recopilar mis recuerdos antes de que muera o de que sea tan vieja que ya no tenga recuerdos. Dice que no, que las cosas hay que contarlas por orden, empezar por el principio y explicar a todos cómo una niña nacida en el madrileño pueblo de Carabanchel llegó a ser la diosa de París. Una diosa, eso dijo. A mi Marie-Louise, creo que a partir de ahora la voy a llamar María Luisa, que suena más castizo y encaja mejor en el estado de ánimo de una vieja que recuerda su infancia. Le gustan mucho las novelas sentimentales. Ella insiste, además, en que es importante que las cosas se cuenten de forma cronológica. Dice que es fundamental hacerlo así, porque han pasado muchos años desde entonces y ya nadie conoce de primera mano los acontecimientos históricos de la Revolución, ni tampoco el modo en que llegó luego al poder mi antiguo amigo Napoleón Bonaparte. Hay que explicar muy bien el marco histórico, me dice. Son historias viejas, mamá. Se han muerto casi todos sus protagonistas. Estamos en 1835. Muy bien, así lo haré. Mi viejo amigo Napoleón hace más de 10 años que descansa en su tumba y yo también moriré. Muy pronto, supongo. Empecemos entonces por el principio. Por mi nacimiento y contemos a continuación las razones por las que fui a Francia pocos años antes de la toma de la Bastilla. Vamos también, a quien quiera escucharme, cómo era París en la época de María Antonieta. El frívolo París que se divertía en fiestas y en amores prohibidos, sin saber que poco tiempo después casi un tercio de sus habitantes habría muerto bajo ese filo implacable que inventó el doctor Guillotín. Sí. Así se llamaba el buen doctor, al que los políticos de principio de la Revolución pidieron que ideara, junto con la ayuda de otras 2 personas, una alternativa para evitar las iras del populacho, que en su fervor revolucionario pretendía, un día sí y otro también, tomar la justicia por su mano en las calles de toda Francia. Una alternativa humanitaria.
se decía entonces, porque estaba pensada para procurar una muerte indolora, una muerte revolucionaria, ya que, y estas son también palabras de la época, el árbol de la libertad se debe regar con sangre. Pero no, una vez más estoy corriendo demasiado. Es aún muy pronto para explicar cómo el más bello de los sueños se convirtió en una pesadilla. Mejor contar las cosas por orden, como dice mi hija. Empecemos pues por Carabanchel, un muy caluroso día, 31 de julio de 1773. Voy a dejar este video aquí. Espero que ya les haya picado el bicho de la curiosidad. El siguiente primer capítulo ya se llama Quien no vivió esa época no conoce la dulzura de vivir. Es un libro extenso, como verán, pero la verdad es que vale mucho la pena. Yo me lo devoré creo que en una semana. Por supuesto que estaba en vacaciones, porque es imposible sino leer durante el año. Es una historia hermosa la de la Revolución Francesa y sobre todo en las palabras de Carmen Posadas. Muy, muy linda, muy bien escrita. Bueno, sin más, les voy a pedir nuevamente que participen del concurso que está descrito en el video que dice charla concurso, que lo van a poder ver en la página de Facebook, porque cuando transmití en vivo a través de YouTube no salió el sonido, no sé por qué, pero van a ver que está todo el video en silencio. Transmití simultáneamente en Facebook y en YouTube, pero en YouTube salió sin sonido. En Facebook lo van a poder ver bien y ahí les cuento de qué se trata el concurso. Es sobre uno de mis escritos, el que se llama Epifanía de la pareja. Ahí les cuento y bueno, me gustaría muchísimo participen y que se pongan en contacto conmigo para generar vínculos entre nosotros, porque me interesa esto de tener un ida y vuelta. Por supuesto que todos los días recibo 1 o 2 comentarios de todos los videos que hay en mi canal y eso me encanta, me gusta muchísimo. Y sí, los agradezco a todos, la verdad, la iniciativa de poner aunque sea buena lectura o muchas gracias, me ayudaste con Tamen o lo que sea. Me encanta recibir esos comentarios y me gustaría conocerlos un poquito más, saber qué es lo que les gustaría escuchar este verano, además de esta novela que ya la empecé y la voy a terminar con ustedes, sobre todo porque hace ya muchos años que la leí y no me acuerdo bien cómo es la trama, por lo tanto me voy a sorprender al mismo tiempo que ustedes, eso me gusta. Y bueno, muchas gracias por escuchar, suscríbanse al canal, por favor, pongan me gusta. Bueno, nos estaremos viendo con la lectura del primer capítulo. Muchas gracias y nos vemos pronto.